Señor. Bueno, señores, entonces, ya tenemos claro que una obligación de hacer es una obligación donde yo voy a realizar una conducta positiva distinta a la de transferir el dominio. Y que una obligación de no hacer es cuando yo voy a realizar una abstención de cualquier conducta que me esté obligando para ello. Cualquiera, de cualquier naturaleza que sea la conducta de que yo me voy a abstener. Si yo la realizo, voy a verme obligado, a indemnizar. Ahora, mis queridos señores, es necesario que nosotros estudiemos dos cosas, dos artículos del Código General del Proceso, porque frente a las obligaciones de hacer, de dar, hacer y no hacer, que son las obligaciones principales, yo voy a poder pedir en estos ejecutivos, dependiendo del tipo de obligación que tenga, algunas cosas. Entonces vamos a mirar el artículo 426 y 427 del Código General del Proceso, y vamos a mirar los artículos 1610 y 1612 del Código Civil. Entonces, aquí, frente a esta situación, es necesario entender que yo voy a poder realizar, y quiero que aprendan esto, que no me vayan se vayan a confundir, que yo voy a poder realizar cuando yo estoy en presencia de este tipo de obligaciones ejecutivos. Lo que pasa es que estos ejecutivos se van a denominar ejecutivos de hacer o ejecutivos de no hacer. Entonces, cuando yo tengo una obligación de no hacer, de hacer algo, tiene que coser, tiene que pintar, tiene que construir, tiene que entregar, cualquier tipo de estas obligaciones. Yo no solamente voy a pedir, según lo que nos está señalando aquí, en el mandamiento ejecutivo, cuando me lo van a mandar, cuando le van a ordenar a la persona que lo haga, o sea, cuando le va a salir la orden del juez, ejecuta lo que se está pidiendo, esa persona va a tener en su va a tener o se le va a entregar, vamos a decir así, se le va a entregar, el juez le va a dar una orden, que va a ser ¿cuál? Pues la orden es ejecuta, cumpla la obligación que usted ha tenido, que se le ha pedido, y se le indicará cómo debe hacerlo. El 430 del Código General del Proceso nos dice: presentada la demanda acompañada por el documento que presta mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando que el demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere posible, o en la que aquel considere legal. Entonces, aquí estamos hablando que cuando hay una obligación de hacer o no hacer, el juez va a mandar un mandamiento, va a expedir un auto que se conoce como no mandamiento de pago, sino mandamiento ejecutivo. Es decir, haga, ejecute o cumpla la obligación a la cual usted se ha obligado. Si estamos en una obligación de hacer, pues el juez va a darle a esa persona el tiempo para que cumpla, ejecute la obra a la cual se tiene, o la acción positiva que tiene que hacer. Pero no solamente va a pedirle que cumpla la acción que tiene que pedir, que tiene que hacer, sino también se le va a poder
se le va a pedir que indemnice los perjuicios por la demora en la ejecución de la conducta. Es decir, en el mandamiento de pago, en el mandamiento ejecutivo, no solamente se le va a premiar al deudor para que cumpla, sino que también se le va a exigir el pago de los perjuicios que ha ocasionado su demora. Ahora, frente a esto vamos a encontrar lo siguiente. Si a pesar del mandamiento de pago que se le ha, el mandamiento ejecutivo que se le ha ordenado a ese deudor de una obligación de hacer, no lo cumple, el juez puede ordenar que un tercero a cargo del deudor haga la obra que ha encomendado. O puede exigir que no sea un tercero, sino que el mismo acreedor cumpla la obra a cargo del deudor que tenía que cumplir. Vamos a leer, por favor, estos artículos, los que están allá simplemente era como para ver esto. Vamos a leer el artículo 433 del Código General del Proceso. Esto era lo que estaba señalándolo con respecto a los perjuicios. Pero vamos a leer el artículo 433. Por favor, Código General del Proceso. Por favor. Señores, estoy esperando la lectura. Señor 433. 433, Código General del Proceso. Obligación de hacer. Si la obligación es de hacer, se procederá así. Primero, en el mandamiento ejecutivo, el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará de ejecución por los prejuicios moratorios cuando se hubiese perdido en la demanda. Segundo, ejecutando el hecho se citará a las partes para su reconocimiento, si el demandante lo acepta. No ocurre la diligencia o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación. Si las propone, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo anterior. Tercero, cuando no se cumpla la obligación de hacer en el tiempo fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere perdido en subsidio el pago de prejuicios, el demandante podrá solicitar dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de dicho término que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor. Así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin, el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez. Cuarto, los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor, y si éste no lo hiciere, lo pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada, se extenderá la ejecución de su valor. Entonces, ¿cómo se ejecutan las obligaciones de hacer? Muy fácil. Se pide el cumplimiento del hecho de la obligación que se está, más, aquí hay un más, la indemnización de perjuicios. El juez libra el mandamiento ejecutivo, como lo señaló el compañero, como lo leyó el compañero, y da un término que él considere prudencial para que el deudor cumpla la obligación. Si el deudor lo hace por sí mismo, él va, informa al juez y el juez llama al acreedor y le dice, venga y mire si así como se está cumpliendo es lo que usted pactó. Si el deudor lo acepta, se entiende extinguida y cumplida la obligación. Si el acreedor lo acepta.
Si el acreedor no lo acepta, vuelve y se le da a un tiempo al deudor para que lo cumpla hasta la forma como debía de satisfacer. Ahora, si el deudor no cumple la obligación en el término previsto, el demandante dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término que se le dio al ejecutante, al ejecutado, o sea, al deudor, para que cumpliese, él va a pedir que se le autorice a un tercero cumplir la obra o él mismo que la cumpla, ambos casos a cargo del deudor. Si el deudor no lo paga, estas obras, porque el deudor es mala clase y no quiere pagar, el acreedor debe pagarlas, pero el valor que pagó el acreedor se demandará al deudor y continuará el proceso ejecutivo dinerario con el valor de los perjuicios y el valor de la ejecución cancelado por el acreedor. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Listo. Entonces, miremos por favor qué pasa con las obligaciones de hacer. Artículo 435, por favor. Código General del Proceso. Señores. Si la obligación es de no hacer y se ha aprobado la contravención, el juez ordenará al demandado la destrucción de lo hecho dentro de un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios que la demanda se hubiera impedido. Si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción, deberá proponer la respectiva excepción. En caso de que el deudor no destruya oportunamente lo hecho, el juez ordenará su destrucción a expensas de aquel si el demandante lo pide y siempre que en subsidio no se hayan demandado perjuicios por el incumplimiento. Para este efecto, podrá el juez requerir el auxilio de la fuerza pública en cuanto sea pertinente, aplicará lo dispuesto en el artículo 433. Entonces, ¿qué nos está planteando aquí? En una obligación de hacer es, yo tengo no solamente tengo que llevar el contrato donde se planteó la obligación de hacer, sino que tengo que probar que se realizó la conducta que tenía que abstenerse. El juez verificado eso libra el mandamiento ejecutivo y el juez le va a dar un plazo prudencial para que él deshaga, destruya lo que hizo. Ahora, y aparte de eso, pues pedir los juicios moratorios. Ahora, hay dos situaciones. Si el ejecutado, es decir, el deudor, considera que no se puede deshacer, él tiene que manifestarlo y ya vamos a ver cómo se soluciona. O él tiene que realizar la destrucción o deshacer lo que hizo. Si dentro del plazo prudencial que se le da no lo hace, el juez pedirá que la destrucción la haga o el deshacer el hecho que hizo el deudor lo haga el acreedor a expensas de aquel. Entonces, como ya no es una obligación sino de destruir, y destruir es una obligación de destruir algo, es una conducta positiva, se va a tramitar como en las obligaciones de hacer. ¿Quedó claro? Por eso dice, se tramitará como lo dispone el artículo 433. Es decir, si no, entonces se le pide que él lo pague. Si él no lo quiere pagar, lo pagará el acreedor y ese costo que pagó el acreedor se continuará en un proceso ejecutivo. Ahora, si la cosa no se puede deshacer, puede ocurrir que yo no puedo deshacer lo hecho porque es tan grave o hay tantos perjuicios que es imposible que yo lo deshaga. La norma nos dice en el artículo 1612
que en ese caso que no se pueda deshacer, no hay, es imposible de la destrucción de esa cosa, vamos a tener que indemnizar, ya no solamente por los perjuicios por haberlo hecho, sino a una indemnización como tal, dejar indemne, sin daño al deudor, porque yo ya no lo puedo, al acreedor, porque ya yo no puedo deshacer las cosas que había hecho. ¿Ha quedado claro esto hasta aquí o hay algún comentario que ustedes necesiten, alguna aclaración? Señores. Hasta ahora todo claro, sí. Bueno, señores, dejemos la clase hasta aquí. Mañana vamos a trabajar de dos obligaciones. Vamos a trabajar las obligaciones dinerarias. Entonces, por favor, tengamos código de comercio a la mano para trabajar las obligaciones dinerarias y código civil. Y mañana es una clase, es un temito un poquito largo, y si nos da tiempo, trabajamos las obligaciones de medio y resultado. Entonces, señores, los dejo para que sigan su clase académica, el resto de clases, y nos estamos viendo en el día de mañana. Feliz día para todos, que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente, señor. Gracias. Igualmente.